A la segunda fase, la clase de esta mañana. Y aquí lo que estamos viendo, ya vemos una estructuración para ver si estamos dentro o fuera del contexto evangélico. ¿Por qué razón? Porque, vuelvo a repetir, hay muchas organizaciones que fueron fundadas por hombres. Perfecto, no hay problema. El asunto es que se distorsionó la doctrina. Le voy a dar un ejemplo. Hay una iglesia que está muy expandida y ni modo, quizás haya alguno que vaya a estar viendo esto, pero el desconocimiento de la historia nos lleva a nosotros estar en el lugar equivocado. Eso es lo que quiero hablar, para no estar en el lugar equivocado. Hay una organización que se llama Iglesia Centroamericana, pero si no conocemos el origen de esta iglesia, entonces estamos condenados a repetir la historia. En el año 1890 fue fundada la Iglesia Centroamericana. El fundador se llama, voy a anotar el nombre aquí, en el año 1890. 1890. No trabajo. Ya no trabajo. Cyrus Ingerson Scofield. Al seguir en la pista de esta persona, él murió en el año 1921. Pero en el año 1890, él empezó su incursión en lo que es religión. Él perteneció a la iglesia episcopal, que es católica. Luego se fue a la iglesia congregacionalista. Luego se fue a la iglesia presbiteriana como pastor. Pero lamentablemente este señor tenía el hábito del alcoholismo. Entonces le suspendieron la licencia por 2 años, pero él, como quien dice, no aceptó esa disciplina e hizo su primera congregación y se llamó la Iglesia de Scofield. Pero seguía teniendo problemas, se divorció de su esposa. Su esposa era católica, se divorció de esa señora y luego, más adelante, volvió a tener otra señora. Entonces ya en el año 1890 no funcionó la iglesia de Scofield, ahora le puso un nombre, la Iglesia Centroamericana. O sea, en la Biblia hay varias interpretaciones de las doctrinas. Sí, hay Biblia que se llama la Biblia de Scofield. Esta no es mala tenerla, sino ver el pensamiento que tenía Scofield. Él ha parafraseado mucho la Biblia. Scofield está muy parafraseada. Como por ejemplo, en cada Biblia hay un comentario en la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, Mateo 5:48 dice: sed perfectos, porque mi Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ahora él, en su interpretación, dice que no podemos llegar a la perfección, que ese texto está hablando de madurez nada más. Se está parafraseando mal el texto bíblico. Pero si seguimos biográficamente la huella de este señor, vemos primero cómo inició él, cómo siguió su vida, a cuántas organizaciones perteneció, por qué lo suspendieron por 2 años en la presbiteriana, porque el hábito del alcoholismo no podía, luchó pero no pudo dejar ese hábito. Sin embargo, fue fundador de la Iglesia Centroamericana en el año 1890. Entonces quiere decir que tiene más de 100 años de existencia esta iglesia, y esta hay en Estados Unidos, hay en Canadá, en varias partes de aquí de Centroamérica está esta iglesia, y están siguiendo una doctrina que no está en la iglesia,
Pues en la iglesia centroamericana no se permite aplaudir. Mientras que la Biblia dice que hay que aplaudir. El Salmo 98, versículo 4 al 8 dice que hay que aplaudir a Dios. El Salmo 47 dice que hay que aplaudir a Dios. ¿Y por qué otras iglesias no? Perdón. ¿Por qué otras iglesias, por ejemplo, la iglesia adventista no la hace? Porque han seguido esas corrientes. Ahora entonces la pregunta, ¿qué dirá Dios con eso? Ah, pues el asunto es que ¿qué puede decir Dios? No puede decir, bueno, mijo, te aplaudo porque no me aplaudiste. Salmo, ¿qué dice? El Salmo 47, versículo 1 dice, aplaudir a Jehová. El otro salmo. El Salmo 98, versículo 4 a 8 dice que hay que aplaudir a Jehová. También tenemos 55:12 del libro de Isaías, habla de aplausos. Así que entonces, si el texto bíblico lo dice, nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, según el señor Cyrus Ingerson Scofield, dijo que no debía de aplaudirse. Entonces, él está quitando esa parte de reverencia y adoración a Dios. ¿Por qué nosotros hablemos así pero no lo hacemos? ¿Por qué nosotros los seres humanos aplaudimos a los futbolistas? Aplaudimos a Vicente Fernández, aplaudimos a Juan Gabriel, aplaudimos a los políticos. Pero hace un rato leímos 42:8 del libro de Isaías, que la gloria de Dios no puede ser compartida. Entonces, cuando nosotros le quitamos este eslabón a la adoración a Dios, podemos decir que nuestra iglesia es de todo, pero menos de Cristo. Entonces, queda aclarado esto, por favor, porque a usted le van a preguntar acerca de ciertas organizaciones. Entonces quiero aclarar de una vez, en el año 1890, fundador de Centroamericano, Cyrus. el señor Cyrus Ingerson Scofield es el fundador de la Iglesia Centroamericana. El problema de este señor es que tenía problemas con el alcoholismo. 1890. Y luego que cambió de esposa sin motivo alguno. Fue suspendido por 2 años en la iglesia presbiteriana y total, usted va a entrar en la biografía de él. Usted va a pedir biografía de Cyrus Ingerson Scofield y Wikipedia la tiene completita. Wikipedia le va a enseñar quién fue, dónde estuvo, fue congregacionalista, fue presbiteriano. En otras palabras, él nació del luteranismo. Entonces, hizo su propia organización y esa organización está expandida ahorita En todo. en todo, ¿sí? Pero hay ciertas normas por hombre que usted no debe aplaudir, que usted no debe sentir la presencia de Dios. Ahí se limita a la persona, y cuando se limita a la persona, al que se está tratando de limitar es a Dios. Sí, porque están ellos sumisos a un reglamento humano. Tenemos otro señor, ¿cómo se llama su nombre aquí? Otro señorío. Don Carlos Kramer fundó otra iglesia en Estados Unidos y vino a fundamentarse aquí al departamento, a la cabecera de Shela. Carlos Kramer, más conocido como la Sala Evangélica. Ya tiene más de 100 años también, porque hoy estamos en el 2025. 1923. El fundador de Sala Evangélica. De la Sala Evangélica. Entonces, usted lo va a buscar biográficamente. Otra vez voy a Wikipedia porque hay otras páginas
que nos dan pequeña información, necesitamos una información amplia. Y luego, como es posible que no memoricen estos datos, entonces hay que imprimir. Hay que imprimir porque es importante. Entonces, la doctrina ahí es idéntica a la de Scofield, porque ahí no se usa instrumento, ahí no se aplaude, ahí la mujer no puede predicar, la mujer lo único que puede hacer es agarrar la escoba, el trapeador y eso nada más, y vender comida, hasta ahí nada más. De ahí depende eso que dicen. Sí, son doctrinas humanas, pero recordémonos que Jesús prohibió esto en Marcos 7, 7 al 13. Jesús ya en su omnisciencia vio a esas dos personas. Porque él dijo, cuidado con practicar las tradiciones humanas, o sea, enseñanzas humanas. Tradición en la Biblia quiere decir enseñanza o doctrina. Y cuidado con mandamiento de hombres. Entonces ahora viene aquí esto, que una mujer no puede predicar, que una mujer no puede profetizar, una mujer no puede hacer nada. Ella solo vino al mundo para agarrar la escoba, el trapeador y todo, y hacer comida, y llevarlos para todos a la escuela, lavar los trastes, lavar los pañales y todo, y ahí nada más. Y que no va a estar con cuentos porque si no, le cae. Ahí nada más. Pero afortunadamente, la naturaleza y la estructura que nos brinda la palabra de Dios es muy distinta. Por ejemplo, el capítulo 31 de Proverbios, hay una mujer anónima, pero es maestra y enseña. Los primeros 9 versículos del capítulo 31 le enseña a los hombres que sean santos, que no estén de mujer en mujer. Del 10 en adelante ya le enseña a la mujer. Miren qué excelente este pasaje bíblico. Esto lleva mucho tiempo para darlo a conocer. Yo solo estoy resumiendo. Del versículo 1 al 9, la enseñanza va dirigida hacia el varón. Cuidado, dice, con estar de mujer con mujer. Cuidado con estar tomando vino. Y empieza a decirle a Lemuel, es un rey, una mujer enseñando a un hombre. Y luego deja de enseñarle al hombre y le dice a la mujer, la mujer virtuosa, ¿dónde la hallaremos? Y la primera virtud para esta mujer del 10 es que su marido está confiada en ella. O sea, que ustedes ahorita en su mente dicen, yo sé quién tengo en mi casa. No está con pensamientos pecaminosos, con quién estará platicando, quién estará ahí llamando por teléfono, qué estás haciendo. Chateando. No, usted dice, Dios, chateando, saber con quién. No, usted en su mente dice, yo sé quién tengo en mi casa. Yo tengo mi ayuda idónea allá en mi casa. Entonces, eso fue lo que enseñó. La mujer es anónima. No le aparece el nombre, pero sí aparece como reina porque es mamá de un rey. Pero tiene dos mensajes ahí. Primero le predica a los hombres, le enseña, porque ahí dice las enseñanzas. Y luego enseña a la mujer. Y qué bonito, porque el versículo 25 dice que la vestidura de la mujer debe ser la prudencia, la santidad y todo, etcétera, etcétera. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos otra mujer que enseña. 18:25 en adelante del libro de los Hechos, una mujer que se llama Priscila. No es cualquier predicadora, es maestra. Sin embargo, del 18:25 en adelante encontramos que hay un hombre que es poderoso en Biblia, dice el texto, Apolos. Aquí hay una lección que nosotros no podemos decir lo sabemos todo, porque hay otros que saben también. Pero mire la ética de la mujer. Esperó que Apolos terminara la prédica y dicen que lo llamaron aparte y le expusieron más mejor el camino de Cristo. Entonces viene don Carlos Kramer
e impone una ley de prohibir a la mujer que predique. ¿Y ahora qué hacemos con 2, 17 y 18 del libro de los Hechos? Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu Santo. Sobre los jóvenes y sobre las jovencitas tendrán sueños, tendrán visiones y tendrán revelaciones. Prueba máxima es 21:9 del libro de los Hechos. Felipe tenía 4 doncellas y las 4 doncellas dice que eran profetas. Hechos 21:9. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el ministerio mayor de todos los ministerios? Le vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos del capítulo 14 de Primera de Corintios. Dice que el mayor de los ministerios es el de la profecía. Estoy en 14, 1, 2, 3, 4, 5 versículos vamos a leer. de 1 de Corintios. Primera de Corintios. Pablo dice que el mayor de los ministerios, el apostolado es buenísimo, evangelista buenísimo, pastor maestro es buenísimo, diaconado maestro, pero ahí dice claramente que el mayor de los ministerios es el profético. 14. 1 al 5, lo va a leer 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Para que se entere cuál es la postura de Pablo acerca de las mujeres. Ahora el versículo 34 fue el ancla de la postura de Carlos Kramer, porque el apóstol Pablo dice ahí, no permito que la mujer enseñe al hombre. Pero el contexto es inmediato porque ahí mismo dice que aprenda primero, o que el marido le enseñe en su casa. O sea, me está hablando de una mujer neófito. Una mujer que ayer se convirtió en la campaña no puede estar predicando ahorita. Lo mismo 1 Timoteo 3:6. Un hombre que se convirtió ayer no puede estar predicando hoy, porque no sabe lo que va a decir el pobre muchacho. Pero luego vienen los que ya tienen la experiencia, instruyen a ambos, tanto a hombre como mujer, para que mañana ellos prediquen la palabra de Dios. Ana, una mujer de 84 años de edad, dentro del templo dice que se mantenía profetizando. ¿Qué hacemos ahora? Y fue la primera en profetizar el nacimiento de Jesús. ¿Quién predicó la resurrección de Jesús? Una mujer, María de Magdala. O sea que 5, 4 y 5 de Jueces. Hay una mujer que gobernó el pueblo de Israel y era juez de Israel, Débora. Entonces, es el hombre el que ha separado al hombre de la mujer. o sea Y que Jesús dijo claramente, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, en cuanto al matrimonio, pero también en cuanto a lo eclesiástico. O sea, don Carlos está basado en ¿qué? 1 de Corintios. Dice que la mujer no puede. En el versículo 34, pero sin tomar en cuenta, porque hay contexto remoto y contexto inmediato. Contexto inmediato es cuando la información está en el mismo texto. No permito que la mujer enseñe al hombre, que aprenda de eso. Si dice que aprenda, es que quiere decir que no tiene nada de conocimiento. Entonces Pablo no se está contradiciendo. Lucas no se está contradiciendo cuando me registra la historia de Priscila. Hechos. El proverbista no se está contradiciendo cuando me enseña a la mujer o la reina anónima, que es maestra y enseña, o Débora en Jueces capítulo 5, y así muchas otras personas que aparecen en la Sagrada Escritura, como Febe, el capítulo 16 de Romanos, dice que ella era servidora de Dios en Cencrea. Entonces Pablo la recomendó como una buena persona y que no le faltara nada de eso, que todos aportaran para su ministerio. Hay varias mujeres que resaltan la Buenísimas, hermanos. Está Esther, fue una mujer que salvó a su pueblo. Está Débora, fue juez. Fue juez.
gobernó el pueblo de Israel. Está Ana, que servía en el templo con ayuno y oración y profetiza. Y dentro del templo profetizaba. Entonces hay muchas mujeres que sí le sirvieron a Dios. Y luego la profecía bíblica del apóstol Pedro en 2:17-18, que antes, ahí dice los postreros días, o sea, antes de la venida, los jóvenes y las jovencitas tendrán visiones, revelaciones, profecías, etcétera, etcétera. Entonces no podemos anular esto. Y dije hace un rato, 21:9 de Hechos lo corrobora, porque las 4 muchachas de Felipe eran profetas. 4 profetizan. 4 niñas profetizando. Entonces, y luego dijimos que en el mismo capítulo, donde aparentemente Pablo se contradice, pero no, el que se contradice soy yo por la falta de interpretación. Del 1 al 5 dice que el mayor de los ministerios es el de profeta. Entonces, si usted quiere ser profeta, pues pídaselo a Dios, pero que no vaya a servir. Que dice el Señor que esa gallina es para mí. Y dice el Señor que esa moto es para mí. Ahí ya se arruinó todo. Porque en Miqueas 3:5 dice que el profeta llega. Si le dan, profetiza bendición. Si no le dan, profetiza maldición. Con esos, como dijo alguien, ni a misa. Siempre tiene que haber falso profeta, pero tiene que haber buen profeta también. No hay problema. Entonces tenemos aquí 2 organizaciones que están fuera de contexto. Centroamericano. Sí, Centroamericana y Sala Sala Evangélica. Ambas se parecen, lo único que varía es el nombre nada más. Entonces nosotros aquí vamos a tener conocimiento de esto para poder defender, o si nos preguntan, si vamos a tener un conversatorio con un seguidor de Carlos Kramer, o un conversatorio con un seguidor de Isidro Sigerson Scoville, más conocido como Iglesia Centroamericana, o la Sala Evangélica, vamos a tener cómo defender, decirles, pero ¿sabe usted quién es su fundador? ¿Sabe usted cuándo se inició su iglesia? ¿Sabe usted cuál es la doctrina? Porque la doctrina fundamental aquí de Carlos Kramer es esta. Está basado en el capítulo 5, versículo 21 en adelante de Amós. Y el capítulo 6, versículo 1 al 6, 7 del libro de Amós. ¿Qué dice ahí en el libro, en esos 2 capítulos? Amós 5. Amós 5, 21 en adelante y el capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Dios dice que le prohibió a la gente en tiempo de Amós congregarse, cantar y tocar instrumentos. ¿Pero por qué? Porque hay que leer los 2 capítulos completos. Ellos le rendían culto a esta estrella. Y por eso hay que tener cuidado con lo que tenemos 6:1 al 7. aún en nuestra ropa. Renfán. El mismo capítulo 7 de Hechos repite eso. Que ellos le rendían culto a la estrella Renfán. Y luego de que le rendían culto a Renfán, ya llegaban al templo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Entonces dijo, ya no quiero oír sus cánticos, ya no quiero instrumentos y ya no quiero que se congreguen. Ahora, ¿qué hace don Carlos Kramer? Quita solo los instrumentos, pero se sigue congregando y se sigue cantando. Y el texto no dice solo instrumentos. 3 cosas hay que quitar: congregarse, cantar y instrumentos. Entonces no podemos quitarle 2 dedos a la mano, pues lo quitamos uno o le quitamos todo. Entonces, para comprender bien eso, cómo manejó este señor, y también, como ustedes pueden darse cuenta, con todo respeto a estas personas, son grandes iglesias. Ellos no hacen covachitas, edificios hacen, hermano. El asunto es que tienen discriminada a la mujer. Hay machismo dentro de esta iglesia.
por haberle dado una mala interpretación al texto bíblico. Mientras que la palabra de Dios dice que la mujer sí puede hacer lo que uno hace, porque ustedes van a estudiar el 2:18 de Génesis, y le haré ayuda idónea. Y la palabra ayuda idónea se escribió Eserkeneg. Quiere decir allí en Eserkeneg, en 2:18, que la mujer puede hacer lo que el hombre hace. Es su ayuda, es su competencia, es su socorro. Tiene la misma capacidad, la misma cualidad que tiene un hombre. Claro que tampoco vamos a dejar subir al púlpito una mujer que sube como las que suben hoy. En el caso del capítulo 20, versículo 26 del libro de Éxodo, que dice que Dios no quiere ver desnudeces cuando la gente va por las escaleras al púlpito. Éxodo 20, 26. Dice Fernando Aguilar, pastor, pero esa no es la estrella de David que le regalaron. No, es que aparentemente es un símbolo patrio, pero esta tiene sus orígenes. Esto se llama, lo voy a anotar aquí, hexagrama. Antes de que Israel optara como símbolo patrio o emblema patrio, esto ya se usó en el paganismo. Cada uno de ustedes va a pedir imágenes del macho cabrío. Y el macho cabrío está haciendo dos señales de amor y paz, con una mano arriba y otra abajo, pero en el pecho ya tiene el hexagrama. Pero recordémonos que el pueblo de Israel, es que allá en Deuteronomio 4:16 en adelante dijo Dios, cuidado con rendirle culto a las estrellas, cuidado con rendirle culto al sol, cuidado con rendirle culto a la luna. Hoy, aparte de ese hexagrama, le rinden culto al sol. Yo miro que sacan una figurita, dice que se llama el Santísimo, de puro oro, lo sacan a pasear en Semana Santa. Pero ese es un sol. Pero ese sol allá en Egipto se llama el dios Ra. Y en el obelisco que Roma le robó a los egipcios, fíjese, la historia es muy interesante. Le robaron los romanos el obelisco mayor a los egipcios, a ver cómo lo trajeron los ingratos, pero lo trajeron y está en la mera entrada del Vaticano. Y en la punta del obelisco está el dios Ra, el famoso. Hoy le cambiaron nombre, ya no se llama dios Ra, se llama el Santísimo. Entonces todo tiene un ayer. También el hexagrama, la estrella de 6 puntas, es pagano. Ahora Israel lo tomó como símbolo patrio. Bueno, ahí está como símbolo patrio, pero nosotros no podemos ni debemos exhibirlo dentro de la iglesia. ¿Me está entendiendo a lo que quiero llegar? Usted puede tener a Tecumumán en foto allá en su casa, téngalo, pero no lo vaya a tener aquí dentro de la iglesia. A ver si me está entendiendo. Usted puede tener en su casa la bandera de Guatemala, téngalo allá en su casa, pero no aquí dentro de la iglesia. Yo quiero que me entienda. Yo no soy legalista ni fundamentalista. Anatomía de Cristo, con sus textos bíblicos que puede uno poner en la pared. Pero con textos bíblicos. Sí. Así sí, pero no tratando de decir que ese es Cristo. Es una anatomía nada más. Entonces, eso es a lo que yo quiero llegar. Es esto. Que usted puede tener cualquier figura allá en su casa. La marimba es un emblema. Lo puede tener en su casa. La monja, aquí en Guatemala, la monja blanca, el quetzal, etcétera. Lo puede tener en su casa, pero menos dentro de la iglesia.
Porque la iglesia es única y exclusivamente para adorar a Dios. Y la anatomía de Dios se puede poner así en la pared de una iglesia, una casa de oración. Yo creo que no necesita hacer algún dibujo, sino que necesita solo exponer los textos bíblicos. Como por ejemplo, Zacarías 2:8 dice que Dios tiene ojos. O Génesis 6:6 dice que Dios tiene corazón. O Esdras 8:22-23 dice que tiene mano. O 40:28 de Isaías, Él se sienta, Él tiene trono. O dice, la tierra es el estrado de mis pies. Así que Él tiene, y ahí toma usted la imagen de Dios. Pero no podemos nosotros hacer una figura y decir, este es Dios. Pues no caeríamos en el catolicismo nosotros también. Usted puede hacer una mayéutica con todos los textos bíblicos donde hablan del antropopatismo. Escúcheme esto. Antropopatismo quiere decir cuando le aplicamos partes o emociones o sentimientos humanos para dar a conocer a Dios. Antropopatismo, que se le quede por favor. Por eso dicen 6:6 de Génesis. Y Jehová Dios se arrepintió. ¿Cómo es posible que Dios se arrepintió si es santo? No, ahí lo que está usando el escritor es un antropopatismo. Está usó un sentimiento humano, una emoción humana para dar a conocer cómo se siente Dios cuando nosotros le fallamos. Ahí está la respuesta. Hermano, ustedes mencionan que esa estrella se relaciona con el macho cabrío, pero según lo que se lee, la estrella que se refiere al macho cabrío son de 5 picos. Sí, pero ya vamos, el hexagrama. El hexagrama es de 6 picos y el pentagrama es de 5 picos. Ese es de 5 puntos. Pero las dos tienen origen pagano. Sí. Le voy a dar una mejor idea. Los masones tienen una gabacha. Y aquí en la gabacha, aquí en la parte de abajo, tienen el hexagrama. Rodeado por un círculo. La masonería. Los que son en grado 33. O sea que es el último grado 33. Entonces, cuando usted ve a un masón que en su gabacha tiene el hexagrama aquí, es porque es sacerdote en grado 33. Lo cual, ¿quién usó esa gabacha? Don Carlos Russell, fundador de los Testigos de Jehová. Usted va a pedir ahí en su celular la tumba de Carlos Russell y se va a dar la sorpresa. Ahí está el marca, ¿cómo le llaman? Para dibujar, marcapaso, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre. El compás. Compás. El ojo que todo lo ve y el hexagrama. Ahí está la tumba. La tumba de don Carlos Russell es una pirámide. La tumba de doña Ellen White es un obelisco. ¿Por qué razón? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no lo enterraron así de manera común? Preguntémonos, tenemos derecho a preguntar. ¿Por qué don Carlos Russell fue enterrado? Pero cuando usted entra en Wikipedia le va a decir que él era masón en grado 33, por eso que en su tumba tiene todos los símbolos de la masonería. Doña Ellen White, ¿por qué su tumba es un obelisco? Muy sencillo, porque ella practicaba el paganismo también. Entonces, todo tiene un porqué. El macho cabrío tiene el pentagrama, pero si nos vamos a la masonería, allá hallamos el hexagrama, y en otros varios lugares encontramos esto. Entonces, a los israelitas como símbolo patrio muy bien, pero recordémonos que ya Amós 5 y Amós 6 y el capítulo 7 de Hechos ya nos dice que el pueblo de Israel le rendía culto a Repán. Su Dios dice, habla de otros dioses ahí en Milcón. Entonces el asunto es ese, que ellos le rendían culto a esos dioses paganos y luego a darle gloria a Dios. Entonces dijo Dios, ya no quiero más.
los excomulgó, en otras palabras. Expulsados. Sí, de una vez expulsado. Entonces de ahí tomó este señor el prohibir, aplaudir, tocar una guitarra, darle a que una mujer sirva en la iglesia, completamente separado. Solo los hombres y nada más los hombres. Entonces todo esto, obtener esta forma de entender, usted va a agarrar su celular y va a pedir símbolos satánicos. No sé si ya entró ahí. Vaya, ahí lo tiene el niño, ya lo oigo. Aquí está, en este ángulo. Ahí está. El ojo que todo lo ve es amigo de eso. Estos son amigos de todos. Y don Carlos Russell, cuando fue enterrado, ahí están sus símbolos en su tumba. ¿Pero qué hacen esos símbolos ahí? ¿Qué hacen? Esa es la pregunta. Entonces, a veces nos convertimos en seguidores de alguien que no conocemos. Porque yo a la verdad le he preguntado, cuando me confronta algún señor testigo de Jehová, alguna señora, platiquemos, platiquemos. Y empiezan con una buena introducción y todo. Entonces yo les pregunto, ¿conoce usted quién es su fundador? Pues sí, Charles Russell. ¿Perdón? No, Estados Unidos. Él es luterano también. William Miller, luterano. Ellen White, luterano. Todos salieron de la Reforma. Así que no, ya el 31 de este mes, celebración. Sí, le van a rendir culto a Lutero. Y 1516 años. Porque fue en el año 1517 cuando este señor se rebeló. Pues a la verdad, en algunas tiene razón, porque a partir de la tesis número 10 hasta el 21, él persigue el purgatorio y las indulgencias y pagar por el pecado. Y eso le costó que lo excomulgara. 508 van a cumplir en este 31. 508. 508. Entonces no puede la iglesia haber nacido con Lutero, y eso es lo que la gente no entiende. Porque ya nuestras raíces están allí. Ahora sí, aquí estamos viendo algunas raíces, pero se están dando cuenta que la doctrina es muy distinta. Así que entonces nosotros vamos a ver nuestras raíces para que entendamos mejor nuestro asunto. Vamos a ver, examinemos en la misma Biblia cuándo se levantó la primera iglesia. Escriban ahí, por favor, en su cuaderno. Agarren una hoja en blanco porque les va a llevar y siempre van dejando espacio. Punto número 1, primera iglesia. Y esto tenemos que resolverlo con Biblia. En letras grandes, ¿cuándo se fundó la primera iglesia? Perfecto. Sí. Vamos a estudiar la primera iglesia. Porque todos dicen que son la primera iglesia. Pero estudiemos la Sagrada Escritura. Después de que hayan escrito primera iglesia, entonces van a registrar lo siguiente. Éxodo 25:9, Éxodo 27:18. Éxodo 25. 9, 27, 18 y 34, 22. 3 pasajes bíblicos. ¿Cuál era el primer punto, dijo? Primera iglesia. Primera iglesia. De ahí viene Éxodo 25:9. 25:9, 27, 18, 34, 22. 3 pasajes. 3 pasajes bíblicos. Y yo les di una mayéutica ahí, por favor, ¿se recuerdan? Esto va a complementar. Éxodo 9. 25, Éxodo, ¿qué dijo? Escuchemos lo que dice 25:9, 27, 18, 34, 22. Escuchemos lo que dice. En 25:9 dice que fue Dios el que descendió y le dio la revelación a Moisés que le construyera el primer templo.
Aquí va a suceder algo importante. Vamos, Estuardo, con calculadora. Es que vamos a datar la fecha para estar seguros. Mientras, ¿ya, niño? Vaya. Vamos a ver 480 más 966 más 2025. Hace 3471, ¿escucharon lo que el niño hizo ahí, sumó? Pero ¿dónde dice eso, señor predicador? Capítulo 6, versículo 1 al 5, primero de Reyes. ...480 años después... Primer libro. Primero Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 5. 480 años después, dice, que el pueblo salió en libertad de Egipto, Salomón construyó el segundo templo, dice, en el cuarto año de su gobierno. Y Salomón empezó a gobernar en el 970. Y si le quitamos 4, ¿cuánto queda, Estuardo? 970, le quitamos 4. Por eso dijimos 480 más 966 más 20.25 dio un tanto de... Con Biblia estoy demostrando la edad de la primera iglesia. Ahora vamos a lo que dice el texto. 25:9 dice que Dios le dio los planos a Moisés. O sea que el fundador es Dios. El hombre solo fue puesto para dirigirlo. Ahí va a encontrar usted que Dios le trajo la maqueta, le trajo el plano, porque así dice de manera literal. En el 27:18 dice que tiene 100 codos de largo por 50 de ancho. Calculadora, Estuardo. Un codo es equivalente a 45 centímetros. O sea que 100 codos es equivalente a 45 metros y 50 es equivalente a 22.50. Ahora vamos a hacer una multiplicación, Estuardo. 45 por 22.50. Muy bien. El primer templo con detalles bíblicos, 1012 metros cúbicos con 50 centímetros de montaje. Solo Dios sabe por qué. 1012.50. Punto 5, eso es lo que usted Vale, tome nota. La Biblia no esconde nada. Estoy en 27:18 de Éxodo. 27:18. Éxodo. Pero el nombre se llama Tabernáculo de Dios. Y la palabra tabernáculo lo voy a escribir en hebreo. Ohel Mishkan. Y la palabra Ohel Mishkan es una terminología polisémica, o sea, tiene pluralidad de significado. Ohel Mishkan usted lo puede decir como tabernáculo, como tienda, como habitación, como hogar, como casa o templo de Dios. Ohel Mishkan. Estoy hablando en hebreo. Así se llamó el primer nombre, escribo aquí. Ohel Mishkan. Tabernáculo. Ohel Mishkan. Pero le repito, Ohel Mishkan es un término polisémico, porque tiene pluralidad de significado. Casa, hogar, habitación, tienda, templo, como usted quiera, o asamblea de Dios. Muy bien, entonces... ¿En qué año se fundó la primera iglesia? Hace 3.471 años. Yo le pedí ayuda a Estuardo para que ustedes estén seguros. 3.000. Pero por favor no se les olvide esculcar exhaustivamente 6:1 al 5 en Primero de Reyes. 6:1 al 5 en Primero de Reyes. En el cuarto año dice. 71.
del reinado de Salomón cumplió 480 años el pueblo de Israel de libertad, dice, de Egipto. Entonces ahí está fácil hacer los números. 480 más 966 más 2, 0.25 de nosotros, 3.471. Entonces nadie puede decir yo soy la primera iglesia, porque la primera iglesia Dios la ordenó y le puso nombre. Tabernáculo. Vaya, se están dando cuenta. Moisés, recuérdense, dice 7:22 del libro de los Hechos, que él era arquitecto. Así que él pudo haber hecho un plano y hacerle un templo a Dios, pero Dios no necesitó de Moisés. Ya el plano bajó, dice la Biblia. Dice Galicia, es estudio de evangélicos son, dice. No importa el término despectivo, y cuando se usa la M en lugar de N, ya sé el origen de esta palabra, quién la inventó y de dónde viene. No hay problema. El asunto es que la iglesia de esa persona que habló, la vamos a estudiar aquí también, para que él o ella entienda bien en qué organización está. Porque la primera iglesia fue en el Sinaí, por favor no se les olvide. En el Sinaí. El pastor se llamó Moisés. De acuerdo al capítulo 3, versículo 5, vamos leyendo, Jaime, 3:5. ¿De qué? De Hebreos. Hebreos 3:5. Vamos a ver qué dice acerca del Ohel Mishkan. A ver qué saben los evangélicos. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Tome nota cómo tradujo Pablo la palabra Ohel Mishkan, casa de Dios. ¿Se está dando cuenta? Y la fecha, pues ya la vimos bíblicamente. Y si nos tildan, pues no hay problema. Gracias a Dios tenemos suficiente endorfina, oxitocina, serotonina, melatonina, menos cortisol. Tenemos abundantes hormonas positivas en nuestro cerebro. Así es. Dice William Ordóñez, no le presten atención a comentarios que solo quitan tiempo y sigamos con el estudio. Amén. Sí, así es. Pero de todos modos no sirve. ¿Por qué razón? Gracias al comentario. Pero nos sirve para aclarar. Porque aquí nuestras convicciones están basadas en la Sagrada Escritura. Ajá. En cambio, estas personas están basadas en convicciones humanas. Así es. Entonces, ahora vamos a ver el segundo caso. Pero 34:22, ¿ya lo anotaron de Éxodo? 34. Segundo de Crónicas 8:13. Segunda de Crónicas 8:13. Bueno, al haber anotado 34:22, Éxodo. Segundo de Crónicas 8:13, se van a dar la grata sorpresa. Moisés celebraba Pentecostés. Y si celebraba Pentecostés, ¿cómo se le puede llamar, hermano Miguel? Pentecostés. ¿Qué era Pentecostés? Yo tengo que verlo ahí en su taller a usted para decirle, ese muchacho es mecánico. Porque si yo lo miro manchado de grasa y todo, pero sin taller, eso no es mecánico. Se durmió en una banqueta. Eso es entonces el resultado. Entonces ya tenemos la base bíblica de 34:22, que Moisés celebraba Pentecostés. Y el resto de información ahí está en esa hoja, por favor. Ahora vamos al punto número 2. Iglesia número 2. ¿Se recuerdan, por favor, que la primera fue construida e instituida
por Jehová Dios de los ejércitos en el Sinaí, con 1012 metros cúbicos, punto 50. ¿Anotaron ese detalle? 1012.50. Sí, 1012 metros cúbicos, punto 50, estaba apto para celebrar campaña. Era grande. Número 2 ahorita. Ahora, iglesia número 2. Vamos a ver el capítulo 6, versículo 1 al 5, repetimos Primero de Reyes. Primer libro, ¿eh? De Reyes, Ajá. capítulo 6, versículo 1 al 5. Y repitamos Segundo de Crónicas 8, 13. Pero vamos a ver 28, 19, Primero de Crónicas. Segunda de Crónicas. 8:13. Segundo de Crónicas 8:13. Pero vamos a leer, hermano Jaime, mantenga la Biblia ahí a la mano. Vamos a leer 28:19, Primero de Crónicas. Es que estos son detalles importantes. Y aquí estaríamos hablando ya del segundo Ohel Mishkan. O hablemos en español, segundo templo. Pastor Salomón. Lugar Jerusalén. Vamos con la lectura, 28-19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender toda la obra del diseño. Diseño, dijo, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta entonces? El segundo templo no fue. Salomón era un hombre sabio. Él pudo haber hecho, según su imaginación, un templo a lo que él consideraba. Mucha sabiduría, pues. Pero no dice el texto bíblico. Dios también bajó el diseño. Se lo dio a David y David se lo dio a su hijo. Y el hijo tardó 7 años, dice, para la construcción de ese templo. Igual Ohel Mishkan. Salomón, Jerusalén. Igual Jerusalén, Pastor Salomón, 8:13, segundo de Crónicas, era Pentecostés. 8:13. Yo creo que ya lo anotaron. Sí. Segundo de Crónicas 8:13. Yo solo 2 pasajes anoté. Primera de Reyes 6, del 1 al 5, y segunda de Crónicas 8:3. ¿Y 28:19? No lo anoté. Porque me tiene que demostrar. Sí, Salomón y sus hombres la construyeron, pero hay un plan. Primera de Crónicas. Fíjate que cuando Miguel les arma un carro, Primera de Crónicas. él tiene un plano de ese carro. No lo va a agarrar y porque un pobre muchacho que él quiso arreglar su propio carro y de repente le sobraron unas piezas. Por eso los mecánicos tienen dinero, digo, porque le sobran piezas y lo agarran para ellos. Y cuando arrancó el carro, para atrás agarró. Saber dónde eran esas piezas. Y a nosotros nos daba risa, era un carrito viejito ya, pero él se propuso arreglarlo. Y le sobraron piezas y empezó a tildar a los mecánicos. Entonces, igual, segunda iglesia, por favor, Pastor Salomón, lugar Jerusalén. Ahora, por favor, Estuardo, vamos a ver fecha. 966 más 2,025. Suma. 966 más los 2025 de nosotros. ¿2000 cuánto? 69,000. 2.991.
2991 tiene de edad el segundo Ohel Mishkan. 991, lugar Jerusalén, pastor y constructor Salomón, pero diseño otra vez vimos en 28:19, Dios. Es que deshojando bien esta margarita, damos en el clavo. O sea que le tenemos una mala noticia a los católicos. Dice que esto, yo no puedo anticiparme el guión, porque en estas dos primeras encontramos que es Dios el que baja el diseño. Ya Moisés y Salomón, sí, claro, son pastores y constructores, pero bajo el plano del arquitecto de arquitectos. ¿Por qué cree usted que en 11:10 en la carta a los Hebreos, Pablo le llama arquitecto a Dios? Dice Abraham, yo espero la ciudad que el arquitecto Jehová Dios hizo. Dice, tome nota cómo lo llaman, cómo lo tildan, arquitecto. ¿Quién es el arquitecto? El que hace el plano, el que hace el diseño. Entonces tomemos muy en cuenta esto, por favor. Vamos a la número 3. Ya unos 10 minutos más y se va. Iglesia número 3. Esta iglesia es profética. Vamos a anotar los siguientes versículos. Vamos a anotar Levítico 23:15 al 21. Levítico 23. 15 al 21. Deuteronomio 16:1 hasta el 17. Deuteronomio 16:1 al 17. Y vamos a anotar 2:1 al 18 del libro de los Hechos. Hechos 2:1 al 18. al 18. ¿Qué encontramos ahí? Ahí se está profetizando de una fiesta pentecostés. Y ahí dice claramente en el capítulo 23 del libro de Levítico que a partir del 17 de abril se tienen que contar 50 días. Y exactamente al día número 50 se celebra el Pentecostés. Entonces ahora encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro celebrando Pentecostés. Aquí está el problema. ¿Qué fecha dijo, hermano? ¿Qué fecha dijo? No he dado la fecha todavía. El 17 de abril y... Ahora sí. Esto lo va a leer en Levítico, por favor. Bueno, Pero también se va a informar en la hoja que le di. porque el hermano estaba haciendo la suma del 17 de abril, 50 días, ¿no? Le dio el 6 de junio. No, porque es decimal. ¿No le puede caer 6 de julio? Hágalo decimal. 17 más 50, hágalo decimal. 17, 27, 7, 17, 27, 7, ahí está. Son 50 días. 17 más 10, 27, más 10, 7, más 10, 17, más 7, 27, más 10, 7. ¿Viste? Tiene que ser decimal. Entonces, de acuerdo a Levítico,
contarás 50 días, y exactamente al día número 50, Pero verdad, hermano, que se hacía una semana, ¿verdad? dependiendo la capacidad económica, porque Salomón era un hombre que aquel 8 días le hacía. Pero él lo hacía para llegar a terminar a los 50 días. Ah, perfecto. Y ahora él me decía que Como de los una 50 víspera. para allá, ya lo vio que no es Como una víspera. O sea que al 50 ahí terminaba la ahí fiesta. terminar todo. Ahí terminaba. Ya lo vio. No era No era de ahí para no era del- No. Ya lo vio, quiero decir. no era de la fiesta de la semana Que de empezaba del 50. A partir del 50. a partir del No. Ya lo vio. tenía que terminar y si eran 2 semanas entonces tenía que retrasarse los 15 días. No, la Biblia dice que solo 8 días. 8 días. 8 días antes del día 50. Solo 8 días, o sea 50 menos 8, ¿sí, verdad? Empezar del día 42, el día 42. Ah, bueno. Para terminar el 50. Para terminar el día 50, Ahora sí. que de acuerdo al calendario judío, Sí, porque el 6 él Sí, lo pues, vimos. sí, y porque él nos lo daba contó así. decimalmente, Ajá. de acuerdo al calendario judío, 7 de junio, 9 de la mañana, Ah, la tercera. año 33, Jerusalén, pastor Pedro, era evangélico. Qué chiste. ¿Alguna página para descargar material? Este varón es una máquina, dice Ronnie. Pastor Pedro, es verdad, hermano. Entonces Sí. es iglesia primitiva. Ahí estamos, hermano. Entonces, En la universidad les van a dar este curso, lo van a repetir, se llama Iglesia Primitiva, les van a dar patrística, patrología, los padres de la iglesia, pero igual lo que les estoy dando aquí les van a dar a conocer, eclesiológicamente. Aunque con todo respeto, se lo dan por pedacitos, ¿por qué razón? Porque como en los otros institutos se cobra inscripción, mensualidad, material se cobra. En cambio aquí no, aquí lo que hacemos es yo hago el material, ustedes lo fotocopian, ya les sale de su cuenta. Ahí nada más. Gracias a Dios ahorita no he comprado crayones porque me regalaron bastantes y gracias a Dios buenos crayones, ahí están vivos todavía. Dios bendiga a hermana Yanali y al hermano Russell que me trajeron esa ofrenda de crayones. todavía están. Que Dios los Año bendiga. 33, hora 9 de la Bueno, mañana. sigamos. El capítulo 2 dice de acuerdo, yo quiero por favor, ahí en su Biblia dice que era la hora tercera, 9 de la mañana. equivalente al reloj de nosotros, 9 de la mañana. ¿Por qué decimos que era 9 de la mañana? Porque dice que estaban acusando de que estaban bebidos. En su Biblia dice llenos de mosto. Entonces le dijo el apóstol Pedro, ahorita, vamos a parafrasear el texto. Ahorita no hay cantinas abiertas porque es la hora tercera, clave, 9 de la mañana. Es la hora tercera. Lo que está sucediendo con ellos dice que es el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí está la diferencia. ¿Qué fecha marca? Si hubiera duda, usted tiene la Biblia Thompson, ¿verdad? Sí. Ah, pues ahí va a ver usted el calendario judío, el reloj judío, pero también va a ver la palabra Pentecostés, la va a buscar ahí en la Thompson. Exactamente le va a decir lo mismo que le estoy diciendo, 7 de junio, 9 de la mañana, año 33, después de Cristo. Pastor Pedro, Lugar Roma. Es Jerusalén. Lugar. No. y dígalo con valor, el pastor del año 33 fue evangélico. Pedro, no tenga miedo por los apelativos mal dichos. Entonces, a partir de ahí es que nosotros tomamos el nombre no de Pedro, no de Salomón, no de Moisés, sino del diseño de Dios. Porque vimos en 25:9, 27:18, 34:22 de Éxodo, Moisés, Pentecostés. Vimos 6:1 al 5, primero de Reyes, segundo de Crónicas 8:13, 28:19, Crónicas, Salomón, Pentecostés. Estamos viendo 2:1 al 18 de Hechos,
Pedro, evangélico, pentecostés. Entonces no hay por qué dudar. Todos los discípulos pentecostales. Todos los pentecosteses. Refuta, Pablo celebraba Pentecostés y usted lo sabe de memoria, hermano. refuta todos los argumentos de Luis Torres. La Biblia dice 7 de junio. Ese 7 de junio no se mencionó, en el año 36. Voy a aclararle esto. En el año 1580 después de Cristo, oiga, ya tanto tiempo, el Papa Gregorio ordenó, porque siempre Roma es el que cambia la situación. El Papa Gregorio ordenó el cambio de calendario. Usted va a encontrar, ese calendario que tengo allá se llama gregoriano, pero a mí me sirve para marcar tiempo y fecha nada más. Usted se va a encontrar, en Wikipedia va a entrar rapidito, calendario gregoriano, ordenado por el Papa Gregorio, 1580 en adelante. Y se va a encontrar que él cambió fechas y nombres del calendario hebreo. Ahora usted aparece con enero en honor al dios Jan. Febrero, marzo, todo es en honor a alguien. Julio y agosto es en honor a dos emperadores. Entonces todo tiene origen. Lunes en honor a la luna, martes en honor a Marte, miércoles en honor a Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno, domingo Sol. A mí no me interesan los días y su significado, sino que lo que a mí me interesa es estudiar el texto bíblico, estudiar la historia para ayudar a las personas, porque yo necesito alcanzar misericordia a través de la enseñanza. ¿Por qué? Porque hay un reto, hermanos. Al pastor evangélico Pedro se le dijo en 5:19 de Mateo: si enseñas ricamente, vas a ser recibido allá. Si enseñas pobremente, te vas a quedar, le dijeron a Pedro. Entonces no tenga pena cuando le digan así despectivamente, porque usted sabe la verdad. Entonces, hermano Pedro, la palabra junio no existía. Solo existía por número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a número 12. Siempre ha tenido el año 12 meses. Solo que dice décimo, undécimo y decimosegundo. Ahí lo va a encontrar usted en la Biblia. En la Thompson, usted va a buscar ahí en el índice de temas, calendario hebreo, y le va a dar todos los nombres ahí. Tiene un nombre distinto. Abril no se llamaba Abril, se llamaba Nisan. Mayo no se llamaba Mayo, se llama Sivan. Tienen otro nombre. Perfecto, ahí están. Entonces, aquí encontramos que el calendario fue cambiado, no hay problema, hermano Pedro. ¿Desde qué año empezó así los días con nombre? Por ejemplo, desde que la primera semana es domingo, lunes, martes. A partir de que el pueblo de Israel, el niño allá dijo que hace 1471 se hizo la primera iglesia, ¿se recuerdan? A partir de que el pueblo de Israel salió en libertad de allá, de Egipto, es cuando empiezan los nombres de los meses. El primer mes, Nisan, Sivan, y así sucesivamente tiene nombres. Entonces en las Biblias hay calendarios bíblicos. Ahí se va a guiar usted. Pero de cuando el pueblo de Israel, 480 años prisionero en Egipto, solo se llamaba mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por número nada más. Los días no tenían nombre. Igual por número. 1, 2, 3, hasta llegar al día séptimo. Entonces, pero fue Dios el que le puso primero nombre al calendario. Pero Dios jamás dijo enero, Dios jamás dijo lunes. Es Roma. Que se entienda, por favor. Pero ahí no hay problema, hermano. Compre su calendario. Yo compro mi calendario porque me sirve para marcar fechas, para marcar cuándo. Por ejemplo, aquí ya viendo cuándo va a ser la graduación.
y ya ir preparando, porque ya veo que el tiempo se va rápido. Entonces, eso es una bendición también. Pero gracias al documento histórico, que es el pilar número 1 de la verdad absoluta, porque necesitamos documento histórico, necesitamos ciencia, necesitamos arqueología, necesitamos la profecía y la unidad temática para entender bien esto. Entonces, cuando usted toma estos 5 pilares, hermano Pedro, va a descubrir cosas grandes y ocultas que usted ayer no conocía, pero hoy las está conociendo. Así que entonces, la calculadora, 2025 menos 33, para ver la fecha de la tercera iglesia. Perfecto, así es. Hace 1992, el Espíritu Santo funda la tercera iglesia. 1992. Tiene ahorita. Esa es la fecha de la tercera Así iglesia. que cuando usted celebra Pentecostés, usted lo está celebrando en honor no a algo, sino a alguien. Y anuda la garganta al pensar en eso, porque es al Santo Espíritu de Dios. Y yo felicito a hermano Pedro cuando él celebra Pentecostés, invita a pastores para que vayan a escuchar, Sí. porque ellos desconocen esta fiesta. Entonces la mayoría hablamos de Espíritu Santo y todo, capítulo 19 del libro de los Hechos. Habían predicadores buenísimos en la palabra, pero ¿qué dijeron ellos? Ni siquiera sabemos si existe el Espíritu Santo. Hasta el día de hoy. Qué tremendo oír esto. Que Pablo los confrontó y les dijo, ¿y qué hay del Espíritu Santo? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Nosotros ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién vamos a culpar? A los entrenadores. Porque si usted no sabe tirar un penal es porque yo soy mal entrenador. Si usted no sabe atajar un penal es porque yo soy mal entrenador. Yo tengo que entrenarlo a usted a que ataje los penales. Yo tengo que entrenarlo a usted a que tire un buen penal. Pero si lo tira encima, el malo soy yo. Van contra el entrenador. Sí, ahí estamos, entonces. Voy a echar autogol. Año Eso es lo más fácil de hacer. 1992. Mi amigo, en Analogía lugar de nada más, pegarle analogía nada más. para- en lugar de pegarle para Entonces, adelante para traerle autogol. ya vimos que la primera iglesia, Ohel Mishkan, Ohel Mishkan. segunda, Ohel Mishkan. Tercer, Ohel Mishkan. Pero vamos a ver si se seguía llamando Ohel Mishkan. Vamos a ver 2:42 en adelante de Hechos, Jaime, por favor. 2:42. Hechos 2:42. Vamos a ir hasta el 47, 2:42 al 47, 5 versículos nada más. Con voz de locutor. Este siempre. Hechos 2:42. Sí, empezamos. Escuchemos por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la Sí, comunión de los unos, evangélicos. en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a llegar hasta el 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. Hay que subrayar la palabra templo. Recuérdense que los escritores son hebreos. Necesariamente yo encuentro ahí la palabra otra vez, Ohel Mishkan. Pero ahora como templo. Sí, porque la palabra es polisémica. Entonces, ahora encontramos que el diseño es Dios. De repente hoy nos damos la sorpresa, el diseño, el Espíritu Santo. Entonces, el niño allá
leyó 1991 años de edad de la tercera iglesia. Y entonces, 91. pero no fue cualquier personaje el que la fundó, sino fue el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver, para terminar con esta tercera iglesia, anoten 20:28 de Hechos. ¿Cómo estamos seguros que es el Espíritu Santo que fundó esta iglesia? ¿20? 28. 20:28. Ya Byron lo está buscando. Vamos a ver qué dice Byron. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, Tome nota, el Espíritu Santo. o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. Vale. Tome nota. Pastoree la iglesia que el Espíritu Santo los puso a pastorear y que fue comprado con la sangre de Cristo. Ese es su diseño, por favor, señor evangélico. ¿Por qué los Ese es su católicos, diseño. ¿por qué los católicos se atribuyen la fundación de la iglesia? Yo creo que la respuesta es fácil por falta de historia. En el año 107 después de Cristo, en Siria, Sí. en una provincia de nombre Antioquía, había un señor de nombre Ignacio Teóforo. Él fue el fundador, no en Roma ni en Jerusalén. Año 107 después de Cristo, murió en el 110, pero dejó fundada la cuarta iglesia, la cual la vamos a ver dentro de 8 días. Dejó fundada la cuarta iglesia, pero esta ya está fuera del diseño de Dios, porque quien la diseñó fue el mismo Ignacio de Antioquía. Él fue el que le puso nombre a una nueva organización. Él dijo, mi nombre es cristiano, pero mi apellido es católico. De ahí empezó la palabra católico. Pero del año 107 menos 4 de cuando Juan está allá en la isla de Patmos, ya tiene 11 años de haber muerto el último apóstol cuando surgió la iglesia católica, históricamente hablando. Pero esto lo vamos a continuar dentro de 8 días porque Bien, solo bueno. por la pregunta que nos hicieron ahí que teníamos que resolverla. Entonces yo le pido al estimado o estimada que busquen en Wikipedia la biografía de Ignacio Teóforo de Antioquía, y ahí vamos a encontrar que en el año 107 él es el fundador de la iglesia católica. ¿Cómo se llama? Ignacio Teóforo. De todos modos, esta información se los voy a dar dentro de 8 días porque tenemos que verla, no se O preocupen. sea, el Luis Toro lo dice en Pampeco por enoja, por ira. Es en tono de burla, pero no tenga pena. 5, 12, 13 de Mateo dice, bienaventurados sois cuando os vituperen. Así que no se preocupen, Pero de Cristo está burlando, porque Cristo es el evangelio. porque usted es el cuerpo de Cristo. No de nosotros. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Qué quiere decir la palabra escarnecedor? Burlador. Como no entendemos qué quiere decir escarnecedor en la Reina Valera, lo vamos a leer en otra Biblia. Y ahí dice, dichosos los que no hacen burla. Él no es dichoso porque burla. Ahí está, es escarnecedor entonces, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Orar. Para que un día Dios le abra la mente, los ojos, los oídos, y si quizás se convierta a Dios. Pero nuestro deber es orar por estas personas para que ellos descubran la verdad y vuelvo a repetir, si quizás se salven, porque la religión no salva. Así que vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Espíritu, en esta tarde ya, Señor, del mediodía,
Te damos gracias por haber permitido que tu palabra estuviera en nuestra boca, procesada en nuestra mente, Señor, y sobre todo como buenos receptores, tus hijos, para que ellos puedan reproducir, oh Dios mío, esta palabra. Yo te agradezco, Señor, porque me confiaste esta labor, Señor. Yo te agradezco, Señor, porque me confiaste esta noble tarea, Padre. Muchas gracias, Señor. Lleva en paz a tus hijos y tráelos dentro de 8 días con la misma paz, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, se pueden